La lucha por la libertad ha comenzado, dice Trump tras protestas contra Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la movilización de miles de opositores venezolanos que buscan que Nicolás Maduro deje el poder y se convoque a elecciones en Venezuela. Washington. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, destacó la movilización de miles de opositores venezolanos que buscan que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, deje el poder y que un gobierno de transición convoque a elecciones. Vastas protestas en toda Venezuela hoy contra Maduro. La lucha por la libertad ha comenzado. Tuiteó Trump. Miles de opositores venezolanos, encabezados por el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, urgieron a los militares a permitir la entrada de ayuda humanitaria y desconocer a Maduro, quien a su vez los llamó a mantenerse unidos y leales. Guaidó, jefe del parlamento de mayoría opositora, se proclamó el 23 de enero, luego de que el legislativo declarara a Maduro usurpador por iniciar el 10 de enero un segundo mandato considerado ilegítimo por parte de la comunidad internacional, que estima que su reelección fue fraudulenta. Trump habló más temprano con Guaidó, cuyo gobierno reconoció minutos después de que éste se juramentara, para felicitarlo por su histórica asunción y ofrecerle todo su respaldo. Ambos acordaron mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, informó la Casa Blanca. El presidente estadounidense ya había tuiteado este miércoles sobre la situación en Venezuela, sin hacer mención a la llamada a Guaidó. Entonces dijo que Maduro está dispuesto a negociar con la oposición tras las sanciones impuestas el lunes por Washington a la petrolera estatal BPSA, prácticamente la única fuente de ingresos del país sudamericano. Maduro dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela después de las sanciones de Estados Unidos y el corte de ingresos petroleros, apuntó. Guaidó está siendo atacado por la Corte Suprema de Venezuela. Se espera una protesta masiva hoy. Los estadounidenses no deben viajar a Venezuela hasta nuevo aviso, agregó. Trump se refirió a una investigación abierta contra Guaidó por usurpación, por la que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la prohibición de salida del país del parlamentario y congeló sus bienes y cuentas. Venezuela. Maduro ofrecería más libertad a las empresas tras sanciones comerciales. El equipo de Maduro anunció a algunos ejecutivos que pronto podrán comprar sus propias divisas directamente en la banca para traer del extranjero lo que necesiten, según fuentes anónimas. El gobierno de Nicolás Maduro, asediado por sanciones financieras de Estados Unidos, comenzó a ofrecer en la última semana más libertad a los empresarios que en Venezuela operan en mínimos por las fuertes regulaciones de cambio y de precios, dijeron 5 fuentes del sector industrial y financiero. El equipo de Maduro, que desde 2014 importa y distribuye directamente la materia prima entre industrias como la de alimentos, anunció a algunos ejecutivos en encuentros privados que pronto podrán comprar sus propias divisas directamente en la banca para traer del extranjero lo que necesiten, dijeron fuentes conocedoras de esas conversaciones. El Banco Central de Venezuela, BCV, informó esta semana a los banqueros que en febrero deberán vender euros a empresas privadas de sectores estratégicos, y las divisas serán asignadas todos los lunes, según la cantidad de bolívares que tengan colocados las instituciones financieras en el emisor. Es la primera vez que el gobierno de Maduro otorga luz verde a las industrias para acceder a las divisas sin pasar por los sistemas oficiales, lo que es visto por analistas como una sorpresiva apertura justo cuando decenas de países desconocen el gobierno de Maduro y recibe severas sanciones de Estados Unidos. Simultáneamente, tras casi 2 décadas de control de cambio, el gobierno dejó que esta semana la paridad oficial esté por encima del precio del dólar en el mercado paralelo, lo que facilita a las empresas fijar precios que cubran los costos de la mercancía que compran con divisas del mercado paralelo. Las medidas llegan tras años de severas restricciones que empujaron a compañías globales a dejar Venezuela. El gobierno de Donald Trump impuso el lunes más sanciones para castigar a Maduro, a quien considera un
un usurpador desde que asumió su segundo mandato en enero, y por eso respaldó al jefe del Congreso, Juan Guaidó, como presidente interina para una transición a la democracia. Los nuevos castigos afectan las operaciones de BUSA, la fuente de más del 90% de los ingresos de exportación del país. Esto llega demasiado tarde, dijo Jorge Botti, empresario y líder gremial del sector privado, que también conoció de la oferta de divisas que está haciendo el gobierno. Hasta los más optimistas, que por meses aguardaron un giro en la conducción económica, ahora le apuestan a un cambio de gobierno, apuntó. Precios dolarizados. Desde el viernes, los funcionarios se han reunido con empresarios para informarles que el Estado ya no haría todas las adquisiciones de materia prima y que serían los industriales los encargados de comprar en el extranjero. En parte las sanciones han limitado las compras del gobierno, pues tiene problemas para mover dinero en el extranjero ya que los bancos globales prefieren no servir de intermediarios de sus operaciones. Esa medida del BCE de venta de euros a empresas tiene condiciones, dijo una de las fuentes. Las empresas que tengan la libertad de obtener euros en la banca serían aquellas que tengan capacidad de exportación, agregó. Los diversos sistemas de venta de dólares oficiales han ofrecido muy pocas divisas al sector privado desde 2015 por la disminución de los ingresos petroleros, tras la caída de la producción de hidrocarburos, lo que ha afectado el suministro de alimentos, medicinas y otros productos. En el pasado, Maduro culpó de la larga crisis a los empresarios y opositores que, dice, libran una guerra económica para derrocarlo. Algunas de las armas que usó para enfrentarlos fueron nuevos controles sobre las compañías. Ahora el gobierno promete también flexibilizar la severa regulación de precios, dijeron las fuentes. La estrategia será permitir que los precios se puedan ajustar conforme al tipo de cambio oficial que se equiparó al paralelo, agregaron. No obstante, el gobierno no tiene previsto eliminar completamente los controles de cambio y precios. Las autoridades sí ofrecieron en algunos encuentros, incluso comprar la producción local para dotar al sector militar, y se evalúa hasta pagar en moneda dura, dijo uno de los empresarios consultados. Guaidó agradeció a periodistas chilenos detenidos por cubrir crisis en Venezuela. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció en nombre de todos los venezolanos a los periodistas chilenos detenidos por cubrir vigilia en el Palacio de Miraflores y aseguró que habrá justicia. Caracas. Juan Guaidó, jefe del Parlamento y autoproclamado presidente de Venezuela, agradeció a los periodistas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, a quienes el gobierno de Nicolás Maduro expulsó del país después de más de 14 horas de detención. En nombre de todos los venezolanos, agradecemos a estos valientes periodistas chilenos que fueron secuestrados por más de 14 horas. Habrá justicia, sostuvo Guaidó en su cuenta de Twitter en referencia al encarcelamiento de los comunicadores. Pérez y Barahona, de la cadena chilena TVN, fueron detenidos cuando cubrían la actividad de vigilia a la que convocó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, junto a los periodistas venezolanos Ana Rodríguez y Michael Iriarte, de los canales en línea BI Televisión Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, informó a través de su cuenta en Twitter que los periodistas chilenos fueron deportados y saldrán del país a las 19:20 hora local en un vuelo comercial que hará escala en Panamá. El canciller chileno, Roberto Ampuero, apuntó en la misma red social. El régimen de @Nicolás Maduro ha deportado a los periodistas de @TVN tras inexplicables 14 horas de detención. Es lo que hacen las dictaduras. Pisotear libertad de prensa, acallar con violencia la libertad. Mientras que el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, había exigido la inmediata liberación de sus paisanos al tiempo que informó que se estaban realizando todas las gestiones necesarias desde las instancias diplomáticas. El SNTP indicó que otros dos periodistas franceses están detenidos en la sede del Poder Ejecutivo desde este martes. Los canales, emisoras y periódicos impresos de Venezuela, tanto privados como públicos, han dejado de transmitir las protestas de la Cámara y declaraciones de Guaidó. Al respecto,
Guaidó indicó esta misma jornada en otro mensaje en su cuenta de Twitter. Muy pronto en Venezuela reinará la plena libertad de expresión e información. Estamos trabajando sin descanso. La dictadura está cada vez más débil. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora, suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.